Dos bandidos o malhechores. Mientras que Mateo y Marcos sitúan la referencia a los dos crucificados junto con Jesús al final de esa lista de incidentes pertenecientes a la crucifixión, Lucas y Juan coinciden en colocarla al comienzo en la frase que anuncia la crucifixión de Jesús en el lugar de la calavera. De este modo hacen que la presencia de los crucificados con él sea más episódica o menos relevante. Merece ser subrayado que los 4 evangelios mencionan la crucifixión de los otros dos y coinciden en su posición a cada lado de Jesús. Pero los sinópticos no añaden más detalles sobre la crucifixión de los bandidos / malhechores, y ello ha dejado a los comentaristas patrísticos y a los artistas en libertad de presentarla como diferente de la crucifixión de Jesús, subrayando así la unicidad del Señor. Por ejemplo, a menudo los dos criminales aparecen fijados a un tipo diferente de cruz, o atados en vez de clavados, o sin inscripciones de su delito. Incluso se les da nombres. Por ejemplo, el bueno, representado a la derecha de Jesús, y el malo, a su izquierda, son llamados, respectivamente, Joatas y Magatras. Todo esto va más allá de los evangelios, tan lacónicos en la referencia a los dos hombres, pero a la vez tan poco embarazados porque Jesús, entre ellos, se ha tratado como un criminal más 84. Digno de mención es que el Código Penal de la Misná no estaba vigente, establece que dos personas no pueden ser juzgadas el mismo día. ¿Por qué fueron incluidos los dos malhechores en los relatos evangélicos? La respuesta más simple es que su presencia hace patente la ignominia sufrida por el inocente Jesús. Ahora, en el lenguaje de Marcos o Mateo, es crucificado entre bandidos. Lucas ha tenido buen cuidado de mostrar que Jesús es dikaios inocente, justo, pero es crucificado entre kakourgoi, malhechores, término que Lucas pudo haber elegido pensando en las connotaciones políticas del Estes en los años 80 y 90, después de la violencia habida en Judea durante los 2 decenios inmediatamente anteriores a la caída de Jerusalén. Hay otros motivos. Así como Marcos y Mateo mencionan la inscripción entre los elementos preliminares y luego vuelven al texto de la inscripción como una fuente de burla. También estos dos bandidos reaparecerán posteriormente para hacer burla de Jesús. En Lucas el motivo de la utilización futura es aún más fuerte. Este evangelio ya ha mencionado a los dos malhechores en el camino hacia la crucifixión, la referencia de ahora a su presencia es, pues, una reiteración, y tiene una finalidad preparatoria para el importante episodio, donde uno de ellos se burlará de Jesús, pero el otro hará una confesión de fe en el que le valdrá la recompensa eterna. En Juan, la utilización futura de los otros dos en el relato de la crucifixión, aunque diferente de la que se hace de ellos en los sinópticos, es también, probablemente, un motivo. De su boca no saldrá ni una palabra, pero una vez muerto Jesús, le serán quebradas las piernas, cosa que no se hará con él. Tal diferencia subrayará un pasaje de la Escritura relativo a Jesús. El futuro de los malhechores, terminología lucana, lleva aparejados elementos similares a los de Lucas y Juan, como veremos. ¿De qué delito estaban acusados los dos hombres? Juan es el más parco en la información, ya que se limita a mencionar a otros dos. Ese silencio no ofrece medio de asociarlos con Barrabás, a quien Juan definió como lestes. Según Marcos o Mateo son dos bandidos lestai, plural de lestes, pero estos dos evangelios nunca han empleado tal término para Barrabás, individuo de mala fama que había sido tomado preso junto con unos amotinados. Por su parte, Lucas habla de dos malhechores, y una vez más este no es el término que fue empleado para Barrabás. Dice Pedro acerca de sí y de sus compañeros, nos buscaban los judíos como malhechores y como acusados de querer incendiar el santuario. Puesto que, según Marcos, esa Pascua había gente en prisión a causa de un motín. Muchos estudiosos han concluido que los dos bandidos / malhechores eran de ese grupo, pero ningún evangelio apoya tal interpretación mediante similitud. Léxica. ¿Fueron crucificados también los otros? El silencio de los evangelios podría implicar una respuesta negativa. Pero la razón para especificar dos es de carácter escenográfico, para que Jesús pueda ser presentado en el centro, en medio de ambos. Si el empleo del estes en Marcos o Mateo para designar a los dos hombres puede dar la impresión de que eran violentos, desde luego no delincuentes como el buen ladrón descrito por Lucas, y llevar a relacionarlos con los amotinados, es interesante observar que la inscripción / letrero que indica el delito por el que Jesús fue condenado no sugiere nada de eso. Aun cuando el cargo romano contra Jesús fue político, no tenía el mismo tono que la descripción de Marcos o Mateo de los crucificados con él.